Buenos días, iglesia. Buenos días. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, un día más, Señor, nos ponemos en tus manos. Un día más te pedimos, Señor, Padre, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, Señor. Que nos uses, Señor, para tu gloria, para tu honra, para la edificación de los hermanos. Amén. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, seguimos en la serie entre la carne y el Espíritu. Hoy vamos a hablar de la benignidad, el fruto de la benignidad. Nos dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, hay tres raíces, orígenes de la palabra de benignidad. Tiene raíz griega, latina y dos raíces hebreas. En el latín viene la palabra benignitas. La raíz latina benignus se compone de bena, que es bueno, bien, y genus, naturaleza de benigno. Por lo tanto, la benignidad desde el latín se asocia con una buena naturaleza, una inclinación innata hacia la bondad, la generosidad y la dulzura. También la benignidad nos dice que guía hacia la indulgencia y la clemencia, la generosidad y la consideración, buscando el bienestar y la felicidad de los demás, llevando implícita la compasión, la solidaridad y la misericordia. En el griego viene la palabra obrestos, que quiere decir benignos, buenos, de útil, para una buena obra. En el hebreo viene de dos raíces, anabá, que quiere decir humildad y mansedumbre. Y la palabra más utilizada en el Antiguo Testamento viene la palabra hebrea chesed, que significa amor incondicional, amor leal, gracia, amor inquebrantable, amor sin esperar nada a cambio, misericordia y fidelidad. Que lo podríamos resumir todo en amor ágape. Lógicamente, lo contrario de la benignidad es lo maligno, lo malo, el que busca el mal hacia los demás. En medicina, la palabra benigno se utiliza por lo general cuando se habla de tumores para hacer referencia a aquellos que no hacen mal al cuerpo, aquellos que no representan ningún peligro a la persona. Y maligno es el tumor cancerígeno que hay que extirpar para que no contamine todo y lleve a la persona a la muerte. La palabra benignidad aparece aproximadamente 248 veces en la Escritura, haciendo referencia primeramente a la benignidad de Dios y después a la benignidad de sus hijos, la cual podríamos decir que la recibieron como herencia, cuando fueron adoptados como hijos de Dios. Vemos que este fruto, igual que el amor, y como muchas cosas en Dios, son para nosotros. Es lo que debemos dar a los demás. Así podríamos decir que la benignidad es el amor leal, inquebrantable, desinteresado e indulgente para con los demás. Ahora, si hablamos de lo contrario, si hablamos de los frutos de la carne, podríamos hacer referencia a las enemistades, a los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones que llevan al mal, que llevan a la malignidad, al odio, y que por lo general lleva a la traición y a la muerte. Claro está que esta última también se llega
por medio de la envidia. La envidia muchas veces ha llevado a la muerte. Hay varios momentos en las Escrituras que nos hablan de estos terribles frutos de la carne que siempre han llevado, como hemos dicho, al mal, al odio y a la muerte. Vemos que los frutos del Espíritu se contraponen a los frutos de la carne. Vamos a comenzar, hermanos, por los frutos de la carne. Recordemos una vez más que luego de la caída de Adán y Eva, el más terrible pecado que le siguió fue el asesinato, producto precisamente de todas estas obras de la carne. Vayamos, hermanos, a Génesis 4, 3 al 8. Génesis 4, 3 al 8. Nos dice la palabra del Señor: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato de la historia de la humanidad. En este estuvieron presentes las peores obras de la carne. Muy lejos de la benignidad del Señor y del amor fraternal y desinteresado que debía haber entre los hombres y especialmente entre los hermanos. Estos hechos fueron el producto de apartarse de Dios y de dar lugar a la malignidad de la carne. Dieron espacio, Caín dio espacio a la envidia, a los celos, a la contienda y al odio. Podríamos decir que en este caso hubo también traición, pues Abel fue confiadamente a donde su hermano lo invitó para llevarlo a la muerte. Desafortunadamente, la traición estuvo en varios momentos en la historia del pueblo de Dios. Si bien la Escritura nos dice que el rey más malvado en la historia de Israel fue Acab y su perversa esposa Jezabel, a cuya mesa se sentaban 850 profetas de Aserá y de Baal. Esto como traición al Dios de los cielos, que los había cuidado y engrandecido, cambiando la verdad por la mentira y llevando al desvío del pueblo de Israel. Pero esto no sin antes de dar orden para perseguir y asesinar a los profetas de Jehová el Señor. También traicionaron a su Dios. Saúl también hace parte de esta lamentable lista. Si bien no cayó en el terrible pecado de idolatría, su codicia y exceso de amor propio lo llevó a no obedecer totalmente a Dios y además a fraguar más de una vez la muerte y la traición de su más preciado y leal soldado. Vayamos a 1 Samuel 18:17. Nos dice la palabra del Señor: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Sabemos que Saúl faltó a su palabra y dio a Merab a otro hombre.
Pero como el pecado de algunos no tiene límites, en su deseo de que David muriera, Saúl preparaba otras celadas. Nos dice la palabra en 1 Samuel 18:25. Y Saúl dijo: decídase a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Una y otra vez buscó Saúl la muerte de David, unas veces por mano propia y otras veces enviándolo a acciones por las cuales iba a una muerte segura. Hermanos, cuando la envidia y el odio entran en nuestros corazones, en los corazones de los hombres, desaparece toda benignidad y entonces la maldad lo corroe todo. Cuidado, hermanos, cuidado con ese terrible pecado de la envidia. Como vemos, corre el corazón y da espacio, como siempre sucede, a pecados más graves. Lo decimos porque la gente cree que la envidia es un pecado menor, pero como todo pecado, corroe el corazón y lleva a la inmundicia. Hermanos, ¿y qué podemos decir cuando se guardan raíces de amargura? Cuando hay falta de perdón, cuando damos espacio a la ira y al odio. Cuidado, porque siempre la ira y el odio nos pueden llevar a la venganza. Vayamos a 2 Samuel 3:27. Segunda de Samuel 3:20 al 27. Esta es otra lamentable historia. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y de Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Y vemos cómo la escritura nos repite varias veces que se había ido en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, mandó mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Así murió uno de los más valientes soldados de Israel. Murió por mano de la envidia. Joab no podía perdonar el asesinato de su hermano, y cuando nosotros vamos a la historia sabemos que Abner le había advertido que no lo siguiera. Le dijo: apártate de mí, ¿para qué quieres morir? Pero este tercamente siguió a Abner hasta que fue muerto en combate. Pero Joab nunca perdonó en su corazón. Hermanos, el Señor nos ha llamado a perdonar hasta las más grandes ofensas. Lo que debió haber hecho Joab
era haber perdonado, haber guardado la ira para los enemigos de Dios. Pero él la guardó y la consintió en su corazón. Hermanos, Abner olvidó las palabras del Señor cuando dice: mía es la venganza, dice el Señor. Por eso este hombre guardó odio, ira, enemistad, contiendas en su corazón que lo llevaron a matar a traición. Todos sabemos que para un militar, y más para esta época, el combate se hacía cuerpo a cuerpo y frente a frente. La traición era sinónimo de cobardía. Y un soldado valiente terminó convertido en un asesino cruel y despiadado. ¿Qué podemos, hermanos, decir de otros pecados? De otras obras de la carne que a veces la gente también las ve con ligereza. ¿Qué podríamos decir de la lascivia, la fornicación y el adulterio? Algunos dirán: ¿y qué tiene que ver esto con el odio, con la ira y la venganza? Están muy relacionadas, pero sobre todo se relacionan con la maldad. Estos pecados, aunque algunos no lo crean, pueden llevar totalmente a la maldad, a toda malignidad, a hacer total injusticia contra otros. Y también llevan a las máximas inmundicias contra los demás, e incluso también hacen y provocan que lleven al odio, a la venganza y a la muerte. Vayamos a 2 Samuel 13, 1, 16. Segunda de Samuel 13, 1 al 16. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado, mira hasta dónde lleva el pecado, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Las consecuencias, hermanos, de los malos amigos. Hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo la coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Miren hasta dónde lleva la inmundicia y el pecado. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así
en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Hermanos y amigos, miremos cuánta maldad, a cuánta vileza nos pueden llevar los pecados de la carne. Los deseos de la carne pueden llevar a estados de ansiedad, de desesperación y de falta de control total. A veces la gente no se imagina lo terrible que son estos pecados, al igual que los pecados de los ojos, que la gente ve con menor importancia. Muchas veces nos dicen: para eso tenemos los ojos, para mirar. Yo solo miro la belleza, yo no me imagino más. Hermanos, amigos, sobre todo los amigos, esos pecados de los ojos son pecados de inmundicia y los pueden llevar a lo peor. ¿O es que acaso la pornografía no se convierte en un vicio incontrolable? ¿Acaso esa no puede ser una de las causas de tan terrible aumento de las violaciones? ¿Qué podemos decir de la fornicación y del adulterio? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por estos pecados? ¿Cuántas vidas se han dañado? ¿Cuánto odio y a cuántos homicidios han llevado estos? Sabemos claramente de la Escritura que un pecado lleva a otro y este a otro y así hasta cuando se llegan a cosas terribles. Pensemos por un momento en Amnón. ¿Qué perversión lleva a alguien a enamorarse de su hermana? Y miremos hasta dónde lo llevó el pecado de la lujuria. Lo llevó al engaño, a la mentira y luego a la violación de su hermana. Sabemos lamentablemente por las noticias que hay muchos miserables que violan a sus hijos, a sus sobrinos o a los bebés que les dan en custodia. Podríamos preguntar, ¿cómo alguien se puede construir o convertir en un monstruo maligno para hacerte una barbaridad como esta? La respuesta es muy sencilla. Se llega allí cuando hay ausencia de Dios. Cuando hay ausencia de Dios y abundancia de ocio. La gente deja que la tentación entre en ellos y luego les da rienda suelta al pecado. Dejaron que la lujuria los gobernara y después llegan a la inmundicia. Amigos y hermanos, los pecados y las maldades no aparecen de un momento a otro. Es que me poseyó el demonio. No, no mientan. Es que no, fue un espíritu incontrolable, yo no pude. Nada aparece por generación espontánea. Todo inicia dando espacio a la tentación y a los malos pensamientos. Así comienzan los grandes violadores. Dan un espacio pequeño a la tentación, dan espacio a los malos pensamientos. Hermanos,
Nadie se convierte en drogadicto de la noche a la mañana. Primero aparece el deseo de probar, luego va entrando en el pecado de a pocos, comienza a amar su pecado y este lo va poseyendo lentamente hasta que en el momento menos esperado todo se vuelve incontrolable. Se dio espacio a la tentación, a los malos pensamientos y al pecado. No huyeron de ellos, sino que los consintieron. Y cuando se dieron cuenta, estaban totalmente dominados por él. No fue una posesión demoníaca, fue un proceso de perversión. Fue un proceso en el que se apartaron de Dios y dieron espacio a la inmundicia. Por eso, el creyente debe estar en guerra espiritual constantemente. Debe estar orando permanentemente, como dice la oración, como dice la palabra de Dios, velando y orando para no entrar en tentación. El verdadero creyente debe estar mortificando el más mínimo deseo, la más mínima tentación, y debe huir cuando sienta que ésta se va fortaleciendo. Debe huir, pero no huir simplemente para alejarse, sino huir para alejarse y orar, para clamar al Señor, para que el Señor lo fortalezca y no lo deje caer en el pecado. Hermanos, ¿qué sucedería, por ejemplo? Vamos a hablar de unas cosas más sencillas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si cuando sentimos que pecados como la ira, el mal genio, están comenzando a aparecer en una charla? Estamos hablando, no nos ponemos de acuerdo, entramos en contradicción y comienza a aparecer ese pecado de la ira. ¿Qué sucediera, hermanos, si comenzáramos de una vez a orar para pedir calma? Y si vemos que la oración no es suficiente, porque la situación se está complicando, ¿qué sucediéramos si hiciéramos un alto en el camino y nos retiráramos a clamar al Señor para que nos fortalezca? ¿Qué sucedería? Que la contienda se acabaría y no daríamos paso al pecado. Pero vamos despacio, le damos un mínimo espacio, no huimos del pecado y el pecado nos posee. No nos mintamos, como se ha dicho, hermanos, un pecado no aparece de la nada. Recordemos las palabras de Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amnón no se obsesionó de un momento para otro con su hermano. Y fíjese que estamos hablando de obsesión. No voy a dar espacio a la palabra amor, porque el amor, dice la palabra del Señor, que no hace mal. Si hubiera sido amor, por amor la hubiera respetado y se hubiera apartado de ella. Él dio cabida a los malos deseos, no controló sus pasiones, no huyó del pecado, sino que consintió el pecado y buscó el pecado. Lo buscó, lo planeó. No, hermanos, es que caí en pecado. Sin darme cuenta, traicioné a mi esposa de un momento a otro. No, no mientan. El adulterio no aparece por generación espontánea. Se da espacio al pecado, se permite el pecado. Y este lo contamina todo. ¿Y cuál fue el final de esta lamentable situación? No solo violó a su propia hermana, sino que además la despreció
y la tiró como si fuera un trapo de inmundicia. ¿A cuánto mal nos lleva el pecado? Un solo espacio que se le permita y todo lo juro. Y con esta terrible situación, un pecado lleva a uno más grave. Aparece el rencor, la ira y el odio en el corazón de Absalón, hermano de Tamar. Mira todo lo que generó el haberle dado rienda suelta al pecado y a la maldad. Y con todos estos los deseos de venganza y todos estos pecados no mortificados conducieron luego al homicidio. 2 años. 2 años, dice la escritura, que duró Absalón fraguando la muerte de su mismo hermano. En todo ese tiempo, lo único que hizo fue dar rienda suelta a la ira y al rencor. No podemos dar espacio al más mínimo pecado. ¿Qué debió haber hecho Absalón? Haber clamado a Dios por justicia, haber ido a orar, a deshacerse del odio y del rencor. Algunos dirán, está muy trágico, hermano, no todo lleva al homicidio. Es cierto, todo pecado no lleva al homicidio, pero todo pecado lleva a dañar a otras personas y llevan a la condenación eterna, a la segunda muerte. ¿O es que el borracho no lleva a su familia a la infelicidad? ¿No la lleva al pecado y a la miseria? Amigos, tengan cuidado por el exceso de amor propio y por el amor al pecado. Hablamos del exceso de amor propio porque todo esto no es más que ese exceso de amor propio, de todo quererlo para sí, de amarse mucho y de no amar a los demás, de no respetar a los demás. Hermanos y amigos, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en Judas? ¿Qué pasó por la mente y el corazón de Judas para entregar a su maestro? Sabemos que la historia de la humanidad está llena de traiciones, pero una traición como esta, traicionar a la bondad encarnada, traicionar al máximo ejemplo de amor y misericordia, traicionar a quien solo hacía el bien, traicionar a aquel que sanaba enfermos, expulsaba demonios y levantaba muertos, traicionar a quien era el máximo ejemplo de sabiduría. Es que desde el más humilde como el ciego que fue sanado, hasta el más docto como el sacerdote Nicodemo, comprendían que nadie podía hacer semejantes obras si Dios no estuviese con él. Sí, entendemos que otros habían sido cegados por el pecado, pero era claro que nadie podía hacer las obras que hacía el Señor si Dios no estuviera con él. Pero traicionarlo, traicionar a su Señor, y además traicionarlo por el precio de un esclavo. Sabemos que la Biblia dice que Judas era ladrón. Judas, a pesar de todo lo que había visto y de todas las enseñanzas que había recibido, siguió consintiendo un pecado que él consideraba menor. No mortificó sus concupiscencias y luego permitió que la tentación se uniera con ellas, y como Amnón lo invadió el pecado y la avaricia lo llevó a traicionar al único que tenía poder para salvarlo. Y como el peor de los traidores, consumó su pecado además con un beso. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermanos,
Judas no había sido asesino, ni violador. Muy posiblemente era como aquel que roba las vueltas del mandado, como aquel que se roba las galletas en el supermercado. No atracaba a nadie, pero sustraía el dinero de la bolsa. Como los que acabamos de enumerar y otros similares, no veían y no vio la gravedad de su pecado hasta que éste lo arrastró a la máxima malignidad, a matar por mano de otros al autor de la vida, al máximo ejemplo de benignidad, al que lo dio todo por la humanidad. Mató al que había dado, al que iba a dar hasta la última gota de su sangre, y soportó la ira del Padre para liberar del pecado a otros. Podemos pensar que Judas nunca imaginó que su pecado lo llevaría a hacer algo tan abominable. Hermanos y amigos, ¿están consintiendo pecados? Cuidado, no es un problema menor. Si no entrega su causa a Cristo, si no clama para que el Señor le dé su espíritu y lo ayude a mortificarlos, puede terminar como Amnón, como Judas o como Joab. Hay otros que no ven el peligro, porque consideran que sus pecados son ínfimos, menores, como dijo alguien, pecados respetables, que posiblemente no los llevará a ser violadores, ni traidores, ni asesinos. Pero esto no solo los llevarán a otros pecados, sino que además los llevarán a la condenación eterna. Y peor aún, en aquellos que se dicen creyentes, a poner en vergüenza a Cristo y a su iglesia. ¡Cuánta maldad se puede hacer cuando permitimos en nosotros el pecado! Hermanos y amigos, vamos a cambiar de situaciones, porque la Escritura también nos habla de ejemplos de benignidad, de amor y de entrega por los demás, y de mucha lealtad. Podríamos hablar, por ejemplo, del joven David, enfrentando al gigante y experimentado Goliat, por amor a Dios y a su pueblo. David no pensó en sí mismo, pensó en reivindicar el nombre de su Dios que estaba siendo blasfemado y en reivindicar a su pueblo. Para tener una idea de la situación, recordemos los momentos en que Goliat ve a su contrincante. Yo sé que hemos escuchado esta historia una y otra vez. Veámosla a los ojos de Goliat. Y el filisteo, dice 1 Samuel 17, 41 al 44. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Todos sabemos las posibilidades reales que tenía David para derrotar al gigante Goliat en el campo de batalla. Ni siquiera los más experimentados y valientes soldados del ejército israelí se atrevían a enfrentar a su poderoso enemigo. No pocos cristianos se han enfrentado y derrotado con la ayuda de Dios al gigante Goliat presente en sus pecados y sus concupiscencias, porque han clamado. No pocos cristianos han enfrentado peligros en sus vidas por amor de Cristo, del Evangelio y de sus hermanos.
Muchos incluso fueron muertos por el Goliat del papado, pero no fueron derrotados en su fe. Por eso dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice 1 Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, ojalá nosotros le pudiéramos hablar hacia el pecado: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Cuánta fe y cuánta seguridad en Dios tenía David para arriesgar su vida por la causa de Dios y de su pueblo. Hermanos, es tomados de la mano de nuestro Cristo que podamos combatir contra el Goliat del pecado, contra este sistema de maldad también del anticristo y contra su religión de confusión. Pero sabemos que no lo vamos a hacer por nosotros, sino por Cristo y las ovejas que Él nos ha dado, por amor de su iglesia. Pero la benignidad de David no solo la vemos en su combate por Dios y por su pueblo, sino en la lealtad que hasta último momento tuvo con Saúl, el mismo que buscaba toda oportunidad para matarlo. ¿Qué hubiera sucedido si David hubiera hecho lo de Joab o lo del hermano de Tamar? Si cada vez que Saúl intentaba matarlo, hubiera guardado rencor en su corazón. Pero por el contrario, iba al Señor. Y todos sabemos que las veces que lo tuvo en su mano, dijo: no tocaré al ungido de Jehová. En la Biblia también encontramos otras historias de gente también muy humilde, como Ruth. Ruth es un ejemplo de benignidad. Entendida esta, como hemos dicho, además de todas las virtudes que lleva el amor, nos lleva a un amor desinteresado por nosotros. Nos dice Ruth 1 al 18. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Marlón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Marlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: miren también el amor y la lealtad de Noemí para sus 2 nueras. Andad, volveos cada uno a la casa de su madre.
Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz a hijos, ¿habíad vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habíad de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y de donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, ¿qué hubiera sido de Noemí, anciana, viuda y sola? ¿Qué posibilidad tenía Ruth de una vida digna, siendo viuda en tierra ajena y llevando además una anciana a cuestas? Pero Ruth se negó a sí misma y por amor a su suegra dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth se negó a sí mismo por amor y por lealtad a su anciana suegra, y caminó segura con ella a un camino que posiblemente iba a estar lleno de dificultades y necesidades. Pero su amor le impidió abandonar a la anciana. Esta es la benignidad que nos lleva al Señor. Vayamos a otra historia. ¿Qué podríamos decir de Rahab? Que arriesgó todo, incluyendo su vida y la de su familia, por fidelidad y temor reverente hacia Dios y por amor a su familia. Nos dice la palabra del Señor en Josué 2:1-3. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron. Y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado.
Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, miren la palabra de Rahab: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Lo que nos está mostrando Rahab es que había entendido el poder del Dios de los cielos. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Algunos han tomado como excusa esta historia para hablar de la justificación por las obras. Pero cuando leemos las palabras de Jehová, como lo habíamos dicho, vemos que ella reconoce no solo que hay un Dios en el cielo, sino que es el único Dios verdadero y con gran poder. Rahab lo arriesga todo por la causa de Dios, por el pueblo de Dios y por amor a su familia. Hermanos, vayamos a otra historia de amor y lealtad. Vayamos a 1 Samuel 20, 30 al 33. Entonces, dice la palabra del Señor, 1 Samuel 20, 30 al 33. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí vive sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Pasemos al versículo 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Hermanos y amigos, Jonatán se opuso a los planes malvados de su padre el rey, poniendo en peligro su vida, y para mal, por decirlo así, de él, porque estaba garantizando con el apoyo a David que él nunca iba a ser rey sobre Israel. Jonatán se despojó de toda codicia y de toda ambición para obedecer a Dios, defender la vida de su amigo y garantizar la estabilidad de su pueblo. Todo lo contrario a la historia de Caín o a las otras historias perversas que nos muestra la Biblia. Como estos, hay muchos ejemplos en la Escritura. Pero sin lugar a duda, hermanos, la mayor benignidad para el pueblo viene de Dios.
del único Dios verdadero, que mantiene su palabra y cumple sus promesas con quienes lo aman y le obedecen. Claro que para los desobedientes también hay promesas. Promesas de restauración si se arrepienten de su maldad y se vuelven a Dios. O promesas de juicio y sentencia si no se arrepienten, sino que se mantienen en su maldad. En la prédica anterior recordamos las promesas que el Señor hizo a Abraham y a Isaac. Miremos algunas de las promesas ahora que el Señor le hace al pueblo numeroso. A ese pueblo tan numeroso que mostraba el cumplimiento precisamente de las promesas hechas a los patriarcas. Les había dicho que su descendencia sería como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y en este momento el Señor había cumplido su promesa, porque Israel era uno de los pueblos más numerosos de la época. Miremos algunas de las promesas. Vayamos a Deuteronomio 31, 7 al 8. Le dijo el Señor, y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y ya conocemos las promesas del Señor. Vayamos ahora a 2 de Crónicas 7, 14 y 15. 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Hoy la cantamos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos, y abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor y el Señor nos ha respondido? Muchas veces. Muchas veces esta iglesia ha clamado al Señor y el Señor nos ha respondido de una vez. Muchas veces nos ha respaldado. 2 partos en una iglesia, sin el más mínimo problema, sin haber planeado absolutamente nada, por la misericordia del Señor, y escuchó el clamor que dimos y nos dio su apoyo y su ayuda. Vayamos ahora a Jeremías 7, 5 al 7. Jeremías 7, 5 al 7. Dice la palabra del Señor: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre, la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Eran las promesas de Dios a su pueblo en ese momento. El Señor siempre reconfortó a su pueblo. Aún en los momentos de los más duros juicios, el Señor estuvo con ellos y siempre sus promesas estuvieron presentes. Hermanos, si vamos a la palabra de Dios y a la historia, vemos que el Señor en su benignidad siempre ha cumplido su palabra.
sus promesas de bendición, pero también sus promesas de juicio. El Señor siempre ha bendecido a su pueblo, lo ha sustentado y lo ha protegido, tanto al Israel físico en el Antiguo Testamento como a su iglesia en el Nuevo Testamento. Así como en el desierto soportó la rebeldía y la desobediencia y tuvo misericordia del remanente, así sustenta a su iglesia en estos momentos de terrible apostasía y de desobediencia. Los rebeldes de hoy preguntarán por los juicios que envió el Señor al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y que ha enviado en estos tiempos a la tierra. Porque lo que estamos viviendo son juicios del Señor. Hoy todos se asustaron. Mucha gente salió llorando, clamando, ahí sí se acordaron de Dios, porque el Señor hizo mover los cimientos de la tierra. Hermanos, muchos cuestionan la benignidad del Señor por estas cosas. Constantemente escuchamos esos cuestionamientos por parte de los impíos. La respuesta, como siempre, desde la palabra del Señor es sencilla. Muchas de las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel y que le suceden a la humanidad hoy no son más que las consecuencias de sus pecados. Y eso que el Señor sigue siendo misericordioso con este mundo caído. El Señor, como Padre justo, siempre ha condicionado sus promesas. Siempre nos ha dado su misericordia, y a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel y de la humanidad, no solo no ha destruido la tierra, sino que siempre ha mantenido a un remanente salvo. ¿Cuál fue su remanente cuando el Señor en su ira inundó la tierra? Su remanente fueron 8 personas. Pero mantuvo su remanente salvo. Cuando Sodoma y Gomorra, el Señor salvó a Lot y a su familia. No había nadie más inocente en esa tierra maldita. El salmista y el pueblo siempre han reconocido la benignidad de su Dios. Pese a la desobediencia de los hombres y a su persistencia en el pecado, como se ha dicho, el Señor siempre ha conservado un remanente para salvación, al cual ha protegido y sustentado. Por eso su pueblo fiel lo adora y lo exalta en todas las cosas. Leamos, hermanos, 3 porciones de los salmos. Vayamos al Salmo 136, 1 al 4. Salmo 136, 1 al 4. Nos dice el salmista: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. El Señor siempre guardará su misericordia para con el pueblo fiel y obediente. Pasemos al Salmo 145, 7 al 9. Salmo 145, 7 al 9. Nos dice la palabra del Señor: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Pasemos al Salmo 34, 1 al 10. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma,
Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Oh hermanos, quisiéramos que tuviéramos todo el tiempo para leer una y otra vez estos pasajes de adoración y de exaltación para nuestro buen y maravilloso Dios. Hermanos, los invito a que a diario lo hagan en sus casas, que enseñen a sus hijos a alabar y a glorificar a este gran, maravilloso y bondadoso Dios que tenemos, porque la benignidad de nuestro Dios no tiene límites. La bondad de nuestro Dios es realmente infinita, a pesar, como se ha dicho, de la ingratitud de los hombres. A pesar de esa ingratitud, el Señor, por su justicia y amor infinito, siempre nos ha hecho promesas. Nos ha hecho promesas de restauración y de sustentación. Pero también dio promesas de dar un Salvador. Pese a tanto mal de los hombres, el Señor una y otra vez nos habló de un Salvador. Quiero llamarle a los incrédulos, a los que aún no creen en la palabra del Señor. A esto les recordamos que el Señor en sus promesas siempre lo dijo todo. Nos dijo el lugar de donde vendría el Salvador. Nos dijo de qué descendencia vendría. Nos dijo la forma en que vendría. Pero también dijo lo que tendría que sufrir, lo que tendría que padecer para justificar a muchos. La palabra del Señor no tiene equívocos, ni hay que hacer cursos especiales de interpretación para comprender sus promesas. Cada vez los brujos y los hechiceros de este mundo nos dicen, no, que yo no sé quién profetizó, que Nostradamus habló. Y usted lee la profecía y uno no entiende nada. Pero nuestro Dios habla claramente. Amén. Cuando le sentenció al pueblo de Israel, dictó sentencia, les dijo qué pueblo los iba a invadir. Les dijo cuánto tiempo lo iban a llevar de cautivos. Pero también les dijo por mano de quién los iba a librar. Aquí nos hablaba del Salvador. Y desde el principio les dijo dónde nacería. Vamos a Miqueas 5:2. Dice la palabra del Señor: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y también dijo las características de la mamá del Salvador. Nos dice en Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Claro nos habla el Señor. Pero también nos dijo las características de ese niño. Nos dice Isaías 9:6:
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya nos está dando las cualidades, que no solo era hombre, sino que era Dios mismo. Pero dio más pistas. Nos dijo de dónde iba a descender. Nos dice Isaías 11, 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de ojos, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ya nos está hablando de Apocalipsis. Y dice Jeremías 23, 5 al 6. Ahora lo dice Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Desde los tiempos antiguos, el Señor había hablado de Dios encarnado. No era cualquier rey a quien iba a enviar, no era cualquier profeta, era Dios mismo quien se prometía para en su eterna benignidad conceder libertad a los cautivos y dar perdón a los pecadores arrepentidos. Pero el Señor en su benignidad fue más allá, pues habiendo anunciado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, anunciaba que se necesitaba de un sacrificio perfecto por medio del cual se borraran nuestras transgresiones. Nos dice en Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El sacrificio perfecto solo podía ser el de un ser perfecto, sin mancha y sin pecado, que tuviera una esencia divina, pero que a la vez soportara las pruebas en un cuerpo humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, en su benignidad y misericordia, Dios se hizo hombre en Jesucristo para darse a sí mismo en sacrificio por la redención de nuestros pecados. Pero en este glorioso misterio de la Trinidad, vemos también el amor de Dios por nosotros, en que entrega a su único Hijo, a su Hijo único, como Cordero perfecto para el sacrificio perfecto, como Cordero perfecto que nos daría el perdón de pecados y la salvación. Hermanos, los que hemos sido padres sabemos que preferiríamos morir nosotros antes de entregar a un hijo, y máxime al único hijo. Pero en su amor incondicional, el Padre entrega a su único Hijo como propiciación para nuestra salvación. Todos sabemos que ni siquiera toda la sangre de los animales hubiera sido suficiente para el perdón de los pecados. De igual forma, ningún hombre relativamente justo. Decimos que relativamente justo porque la palabra del Señor dice que todos hemos pecado
ningún hombre hubiera aceptado morir en sacrificio para dar salvación a los pecadores. Ningún hombre relativamente justo hubiera muerto por los que eran más injustos que él. Hermanos, sabemos que esto es inimaginable e incomprensible. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo cuanto existe, por amor a los hombres, se hiciese hombre para darse en sacrificio, para dar salvación a los pecadores, definitivamente no es entendible para la mente humana. El máximo ejemplo de amor, el máximo ejemplo de entrega, el máximo ejemplo de negación a sí mismo, nos lo ha dado nuestro Dios. Hermanos, es necesario que comprendamos esta situación, porque el Señor no solo se entregó a sí mismo en sacrificio, sino que siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Quien no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. El día que muchos comprendan estas cosas, solo entonces comprenderán el gran amor de Dios por nosotros. Hemos dicho una y otra vez que el Señor no nos pide nada que no hubiera hecho antes por nosotros. Y lo decimos porque la Escritura nos llama a seguir el ejemplo de Cristo, a seguir sus pisadas, a seguir sus pasos, a llenarnos de benignidad, de amor por los demás y en amor apartarnos de todo pecado y de toda contienda entre los hermanos. Miren lo que nos dice el Señor. Mirémoslo los hermanos, entendámoslo. Nos dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se negó a sí mismo, para haciéndose pecado imputarnos su justicia. Y a nosotros nos llama a negarnos a sí mismos, para despojarnos de todo pecado y llenarnos de su amor. No nos llama a sacrificios, pues Él se hizo sacrificio por nosotros. Nos llama a ser como Él, en amor y santidad. Nos llama a ser uno, todos a ser unos en Él. Nos llama a apartarnos de toda malicia y a ser benignos unos con los otros. Nos dice la palabra del Señor en Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Definitivamente, hermanos, el Señor nos llama a despojarnos de todo pecado, a perdonarnos los unos a los otros y a vivir en Él. La palabra del Señor nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Yo quisiera que cada uno fuéramos mirando estas palabras y mirándonos a la luz de ellas. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuidado, hermanos, cuidado con el rencor y el pecado, cuidado con dar espacio al maligno. Su llamado, el llamado de Dios, es a ser como Él, es a ser santos como Él. Su llamado es amarnos los unos a los otros como Él nos amó, con un amor inquebrantable, con un amor incondicional, con ese verdadero amor en donde se da la vida por los amigos y por los demás para llevarlos a Cristo, siendo siempre ejemplo para los demás, como lo fueron para nosotros nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios 6, 1 al 9. Así pues, es lo que nos dicen los apóstoles. Nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibas en vano la gloria de Dios, la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ojalá todos los pastores leyeran una y otra vez estas palabras. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Hermanos, claramente el Señor nos da ese fruto maravilloso de la benignidad, para que deshaciéndonos con su favor de toda inmundicia, de toda lascivia y de todo pecado, podamos caminar hacia la santidad, hacia Él, y llevar a muchos a sus pies, aún si fuera para ello dar nuestra propia vida. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, te clamamos, Señor. Haznos dignos, hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu a seguir tus pasos, Señor. A seguir los pasos de la benignidad, Señor. Y a darlo todo por ti, por tu causa y por tu pueblo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.